Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que propone algo que, de entrada, suena casi a herejía en nuestro mundo moderno. Sí, totalmente. La idea es, ¿y si los síntomas de una enfermedad no son el problema? Si en lugar de ser el enemigo a vencer, son en realidad un mecanismo, una señal desesperada del cuerpo intentando sanarse a sí mismo. Es que te cambia el paradigma por completo. La idea central que recorre todas estas fuentes es la de crisis de toxicidad. Crisis de toxicidad. Exacto. Plantea que muchas de las dolencias que sufrimos desde un simple resfriado hasta, condiciones crónicas, no son la enfermedad en sí, sino el esfuerzo del cuerpo por deshacerse de una sobrecarga de toxinas. Ok. Y para entender cómo se llega a una conclusión tan radical, el material nos presenta un caso de estudio que es francamente impactante. La historia de una paciente llamada Jenny. Vamos a meternos de lleno en su caso, porque los detalles son clave. Jenny tiene 25 años y un diagnóstico de enfermedad de Crohn progresiva. Que para quien no lo sepa, es una inflamación crónica muy seria del tracto intestinal. Muy seria. Y ella está en tratamiento convencional. Analgésicos para el dolor, antibióticos y antiinflamatorios potentísimos como la cortisona. Pero, y aquí viene lo terrible, a pesar de todo ese arsenal farmacéutico, su estado empeora día a día. Y no solo empeora su condición principal, los efectos secundarios la están destrozando. El material describe cómo su cuerpo entero está reaccionando. A ver. Acné severo por todas partes, dolores menstruales que le incapacitan, jaquecas constantes, lumbalgias. La frase que usan para describirla es brutalmente gráfica. Dice que estaba, literalmente, ahogándose por dentro. Wow. Sentía que su propio cuerpo la había traicionado. Totalmente. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque el nuevo enfoque que le proponen no tiene nada que ver con atacar el Crohn. Ah, no. No. Tras un examen, le dicen algo que debió sonarle a locura. Que la enfermedad de Crohn no es la causa de sus problemas, sino el resultado final de un sistema completamente colapsado por otros factores. O sea que el Crohn era solo la punta del iceberg. Justo. Y fíjate qué interesante cómo desglosan esas causas. No se busca una bala mágica, sino que se dibuja un ecosistema completo de desequilibrio. Por un lado, la alimentación. Lo primero, claro. Un consumo constante de alimentos procesados, ácidos y bebidas que irritaban directamente su tejido intestinal. Era como echarle sal a una herida abierta día tras día. La dieta era el combustible del problema, entonces. Pero había más, ¿cierto? Se habla de una congestión interna. Sí, el texto menciona oclusiones en los conductos biliares y la presencia de cálculos hepáticos. Ok. Lo que sugiere que los órganos de desintoxicación del cuerpo, como el hígado, no estaban funcionando a su máxima capacidad. El sistema de drenaje, estaba atascado. Pero el siguiente punto es el que a mí me parece más provocador. A ver. Los medicamentos. Pero, un momento, ¿no se supone que los fármacos eran la solución? Exacto. Y aquí es donde esta perspectiva choca frontalmente con la visión convencional. Se argumenta que los medicamentos, en su caso, se habían convertido en parte del problema. ¿Cómo? Pues estaban impidiendo que su cuerpo expulsara los alimentos que le hacían daño, debilitaban un sistema inmune ya de por sí comprometido y estaban causando una deshidratación severa. Y por si fuera poco, aniquilaban la flora intestinal beneficiosa, que es nuestra primera línea de defensa. Es una tormenta perfecta. Tienes una dieta que inflama, un sistema de limpieza que no funciona. Y medicamentos que, intentando apagar un fuego, terminan echándole más leña. Y a todo esto se suma el estilo de vida. Claro. A todo esto se le sumaba un factor que a menudo subestimamos, el ritmo de vida. Noches largas, poco descanso, sueño irregular, una fatiga crónica, todo un cóctel que, según esta visión, es como echarle gasolina al fuego de la toxicidad interna, porque la digestión y la reparación celular ocurren principalmente durante el descanso, y ella no se lo estaba dando. No se lo estaba dando. Entonces, el plan de acción tenía que ser radical. No se trataba de añadir una pastilla más, sino de quitar todo lo que obstaculizaba al cuerpo. Un reseteo, entonces. Precisamente. Le proponen un reseteo completo. Se inician procedimientos de limpieza hepática e intestinal, se le diseña una dieta específica para su tipo corporal. Que buscará calmar la inflamación y nutrir, me imagino. Exacto. Y se le insta a cambiar drásticamente sus hábitos de sueño y descanso. Pero la propuesta va incluso más allá de lo físico.
¿A qué te refieres? Se le aconseja buscar ayuda psicológica. Se plantea que miedos e inseguridades que arrastraba desde la infancia podrían estar contribuyendo a su estrés crónico, afectando su salud física. Es un abordaje que entiende que mente y cuerpo no son dos cosas separadas. Sino un sistema totalmente interconectado. Ok, tenemos un cambio total de dieta, de estilo de vida, limpieza interna y hasta terapia emocional. La pregunta del millón es, ¿funcionó? Pues, según el relato, el resultado fue casi milagroso. Un mes después, una revisión médica convencional con las pruebas estándar reveló que la enfermedad de Crohn había desaparecido. ¿Desaparecido? Desaparecido. Y no solo eso. El acné, los dolores menstruales, las jaquecas, todos los síntomas que la atormentaban se habían esfumado junto con la supuesta causa principal. Es increíble. Y se mantuvo en el tiempo. Porque a veces hay recuperaciones espectaculares que luego no duran. El texto lo aclara. 12 años después, Jenny es descrita como una mujer completamente sana, casada y madre de 2 hijos. Este caso tan extremo, con un resultado tan positivo, se convierte en la piedra angular de toda la teoría que vamos a desgranar. Claro. Porque si lo que le pasó a Jenny es posible, entonces toda nuestra idea de luchar contra la enfermedad podría estar equivocada. Y esto nos lleva a la idea más disruptiva de todo el material. Sí, la premisa es, los síntomas no son la enfermedad, son los efectos. Atacarlos es como desconectar la alarma de incendios mientras la casa sigue en llamas. Esa analogía es perfecta. Si aceptas esa premisa, todo cambia. Ya no buscas suprimir el síntoma a toda costa, sino que te preguntas, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo con esta fiebre, con esta inflamación, con este dolor? El enfoque pasa de silenciar al mensajero a intentar descifrar el mensaje. Y el mensaje, en la mayoría de los casos, según esta visión, es una crisis de toxicidad. Expliquemos bien esto. La idea es que el cuerpo tiene una capacidad asombrosa para acumular toxinas, de la comida, del aire, del estrés, hasta que llega a un punto de saturación, un límite intolerable. Y en ese momento, el cuerpo dice basta y activa un protocolo de emergencia para limpiar. Y ese protocolo de emergencia es lo que nosotros llamamos enfermedad. Justo. Esos síntomas tan molestos, el moco de un resfriado, el sudor de una fiebre, la erupción en la piel, no son el problema. Son la solución. Son la solución. Son las válvulas de escape que el cuerpo utiliza para expulsar las toxinas por donde puede. Es un mecanismo de defensa increíblemente inteligente. Es una forma de ver lo que le devuelve la agencia al cuerpo. No es un sistema defectuoso que se rompe. Sino un sistema inteligente que se autogestiona. Y aquí viene una advertencia muy seria que se repite en el material: el peligro de interrumpir este ciclo. Citan a un médico de principios del siglo XX, Henry Lindlar, que decía que suprimir la enfermedad aguda es como cometer un crimen contra el cuerpo. Es una afirmación muy fuerte, sí, pero sigue una lógica interna. Si impides que el cuerpo complete su limpieza, las toxinas no desaparecen por arte de magia, se quedan dentro. Claro. La presión se acumula y el cuerpo tendrá que intentarlo de nuevo más tarde. O peor, esas toxinas se enquistan en los tejidos y pueden generar problemas mucho más graves a largo plazo. A ver, déjame entender, porque aquí se hacen unas conexiones bastante audaces. Se dan ejemplos concretos. ¿Sí? Si no dejas que un resfriado siga su curso y lo cortas de raíz con medicamentos, podría derivar en un catarro crónico. Eso, bueno, puedo entenderlo. Pero luego da un salto mayor. Sí, los ejemplos van subiendo de intensidad para ilustrar el principio. Se sugiere que una migraña recurrente, si se reprime sistemáticamente sin atender la causa, podría con el tiempo contribuir a una enfermedad mental. Espera, esa conexión entre migraña y enfermedad mental es una afirmación muy potente. ¿El material explica cómo sucedería eso? Porque suena extremo. Bueno, no se detalla un mecanismo bioquímico específico, sino que se presenta como una consecuencia lógica del principio general. La idea es que la causa de fondo de la migraña sea una toxicidad, una tensión nerviosa extrema. Si no se resuelve, sigue ejerciendo presión. Claro. Al silenciar el dolor, que es la alarma, permites que ese agente estresor siga actuando en la sombra durante años, hasta que el daño se manifiesta de una forma más profunda, como una depresión severa, por ejemplo. Entendido. ¿No es que la migraña cause la enfermedad mental? No, sino que ambas son manifestaciones del mismo desequilibrio de fondo no resuelto. Ok. O sea que el síntoma es la punta del iceberg.
Si te dedicas a lijar la punta sin ver lo que hay debajo, el iceberg sigue ahí y puede hundirte el barco más adelante. Y esto nos lleva a dos caminos muy diferentes. Así es. Por un lado está lo que el texto llama el atajo, la intervención médica moderna rápida. Eficaz para eliminar el síntoma. Claro, te tomas algo y el dolor de cabeza desaparece en 20 minutos. Parece la opción lógica, pero la crítica que se hace es que a menudo deja a la persona con un miedo latente, ¿no? Una aprensión a que el síntoma vuelva. Porque en el fondo sabes que no has solucionado nada. Dependes de algo externo para arreglarte. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es el camino que se describe como una curación que atiende y confía en la capacidad natural del cuerpo. Es un proceso que puede ser más lento, más incómodo, Claro. pero se presenta como una experiencia de liberación y empoderamiento. Al atravesar el proceso, la persona no solo se recupera físicamente, sino que su autoestima y su confianza en su propio cuerpo se disparan. Se convierte en una oportunidad, no en una desgracia. Una oportunidad para entender qué necesita tu cuerpo, para cambiar hábitos. Exacto. Se afirma que al confiar en este proceso, viejos miedos y ansiedades pueden empezar a disolverse junto con los síntomas físicos. Y para respaldar esta idea, el texto lanza una estadística que, bueno, te deja pensando. A ver. Sostiene que diversas investigaciones confirman que más de un 80% de las enfermedades desaparecen por sí mismas, sin intervención. ¡Wow! ¿Un 80%? Eso es una cifra altísima. Suena a que casi toda la medicina moderna estaría de más. Bueno, hay que matizarlo, ¿no? No se interpreta como que la intervención sea inútil, sino como una prueba del inmenso poder curativo que tiene el organismo por defecto, cuando le damos la oportunidad. Claro, el problema es que raramente le damos esas condiciones. Queremos seguir funcionando a toda máquina. Ok, entonces, para quienes decidan confiar en este proceso, ¿qué se recomienda hacer durante una de estas crisis de toxicidad? Porque no se trata de no hacer nada y aguantar, ¿verdad? No, en absoluto. Y esto es clave. No es una espera pasiva. La propuesta es colaborar activamente con el cuerpo. Ok, ¿cómo? Por ejemplo, se mencionan medidas muy concretas para facilitar esa expulsión de toxinas, como usar un laxante natural suave o realizar lavados intestinales. La idea es abrir las vías de salida. También menciona cosas que suenan a consejo de abuela, pero que tienen su lógica, como descansar mucho y mantener los pies calientes. Y luego, algo que me sorprendió, evitar la televisión. Fíjate qué contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que estar enfermo es la excusa perfecta para un maratón de series. De la pantalla, los cambios de luz, de sonido, agotan al sistema nervioso. Y según el texto, incluso deshidratan. Justo cuando el cuerpo necesita toda su energía en una sola tarea: sanar. Y la recomendación más importante y quizá la más difícil de seguir en nuestra cultura, no comer, es fundamental en esta filosofía. El razonamiento es simple y potente. La digestión es uno de los procesos que más energía consume. Si dejas de comer, toda esa energía se libera y puede ser redirigida por completo a la desintoxicación y reparación. Tiene todo el sentido. En lugar de comer, la recomendación es beber abundante agua tibia. Me imagino que para ayudar a arrastrar y limpiar todo eso que el cuerpo intenta sacar. Exacto. El agua es el vehículo de limpieza. Y se complementa con otras ayudas, como tomar baños calientes, exponerse al sol, al aire fresco. Pero por encima de todo esto, se subraya un factor mental. La confianza. La confianza absoluta en la inteligencia del cuerpo. El no tenerle miedo al proceso. Entender que la fiebre no es tu enemiga, sino tu aliada. Esa actitud mental, esa ausencia de miedo, se considera un factor clave para una recuperación rápida y completa. En resumen, si unimos todas las piezas, la idea central es que las enfermedades crónicas y graves no suelen aparecer de la nada. No, a menudo son la culminación de un largo proceso. Comienzan como pequeñas dolencias que consideramos inocentes, resfriados recurrentes, dolores de cabeza, indigestiones. Y la advertencia es muy clara. Si estas pequeñas crisis de toxicidad se suprimen una y otra vez con tratamientos que solo tapan el síntoma, en lugar de preguntarse ¿por qué me resfrío cada 2 meses? El resultado es doblemente negativo. Exacto. Por un lado, se añaden más toxinas al sistema en forma de químicos, y por otro, se reduce la vitalidad y la capacidad del cuerpo para defenderse por sí mismo. Es como si cada vez que salta la luz de revisar motor en el coche, en lugar de llevarlo al taller,
simplemente le quitáramos la bombilla del tablero. El coche sigue andando, sí, pero el problema de fondo empeora hasta que un día el motor revienta. Esa es la metáfora. Por eso, la propuesta de fondo es un cambio radical de mentalidad. En lugar de luchar contra nuestro cuerpo, de verlo como un campo de batalla, La invitación es a escucharlo, a verlo como un socio y a trabajar en conjunto con él. es ver la enfermedad no como un fallo del sistema, sino como un proceso de comunicación y de limpieza. Un mensajero que te avisa que algo en tu vida, tu dieta, tu estrés, tus emociones, está en desequilibrio. Y el beneficio, se sugiere, no es solo recuperar la salud física. Se afirma que atravesar una enfermedad de esta manera, alineada con el cuerpo, puede provocar un desarrollo personal notable. Mejorar la actitud ante la vida, las relaciones, se convierte en una experiencia de profundo empoderamiento. Sin duda. Y todo este análisis nos deja con una pregunta para la reflexión. Si empezáramos a ver los síntomas no como un enemigo a vencer, sino como un mensajero que trae una lección importante sobre nuestros hábitos, nuestras emociones, ¿cómo cambiaría la relación con nuestro propio cuerpo y nuestra salud?